a como conversar de qué significa voluntariado y qué significa servicio y qué son las relaciones humanas en este contexto. Vamos a tener una invitada desde Vinculación con el Medio, de la Mesa de Inclusión, y vamos a acercarnos un poquito a la propuesta desde los evangelios, desde Jesús. Mañana tenemos otros invitados. Va a venir desde Vinculación con el Medio, el tema de la Universidad del Sentido, que la Universidad Católica Silvia Enríquez es la sede de Escolas Ocurrentes. Bueno, eso nos van a explicar mañana. Yo solamente les cuento que hay más novedades mañana. Y también viene un sacerdote salesiano, muy nuevito también como ustedes, que recién ha llegado a Chile hará 3 o 4 meses, y nos va a explicar un poquito, así como muy brevemente, el tema de lo que significa el sistema preventivo, la salesianidad y cómo lo vivimos. Y eso van a ser nuestros 2 días. Fratelli Tutti. Y la Fratelli Tutti, exacto. Eso van a ser nuestros 2 días, son muy sencillos, pero queremos, a la vez que ustedes estén participando y conociéndonos, proyectando e imaginándose cómo podemos vivir este voluntariado y estas ganas de servir a otros en este contexto. ¿Ya? Es que nosotros tenemos algunas propuestas, algunas cosas que funcionaron el año pasado y que pueden ser que funcionen ahora, pero estamos en construcción, ¿no? Y en creatividad y en innovación. Así que desde esta posibilidad de co-crear juntos, es que los invito entonces ahora al primer tema, que tiene que ver con esto de qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos aquí. Y nos va a acompañar Francisco. Adelante, Francisco. Muy bien, vamos a partir entonces. Yo les voy a compartir el primer tema de este espacio formativo en el que nos vamos a referir a la experiencia del voluntariado, del servicio y las relaciones humanas. ¿Ya? Decían ustedes en algún momento que algunos han tenido experiencias de voluntariado, de participación, otros a lo mejor tienen la inquietud y nunca han participado formalmente, pero lo cierto es que todos nos vemos en diferentes escenarios y situaciones en nuestra cotidianidad en las que nos vemos enfrentados a la posibilidad de realizar el bien, de hacer un acto gratuito, voluntario, por el cual no me van a pagar y que va en ayuda de un otro o de una otra, ¿cierto? Todos tenemos esa posibilidad de manera cotidiana, incluso en este contexto de virtualidad. Ustedes son estudiantes de distintas carreras, de repente en el WhatsApp del curso alguien pregunta, oye, ¿alguien tiene el texto que mandó el profesor la semana pasada y que entra en la prueba de mañana? Y claro, ¿qué puede pensar uno? Oye, este que es desubicado, recién el día antes está buscando el texto, y otro podrá decir, pucha, ya, aquí está el texto, léetelo, alcanza a estudiar. Todos tenemos la posibilidad de generar el bien, de hacer el bien, de ayudar a un otro que está en necesidad. Y bueno, esto nos vincula de inmediato a la experiencia de relacionarnos con las personas, de reconocerlos, de no vivir la vida en automático, de manera lineal y sin darme cuenta de lo que está pasando a mi alrededor o de quiénes están pasando a mi alrededor. Entonces, en esa dinámica, les voy a dejar un video para motivar esta experiencia del servicio, para que descubramos algunas luces y para que podamos escuchar sobre todo la letra de esta canción y que nos conecte con esta experiencia de servir. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detienes. Yo te digo que dar es dar. Las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que
explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Estar de menos o estar de más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar, dar es dar, dar es dar. Dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Este video tenía algunas imágenes en que los protagonistas están presentes en este espacio. Me imagino que remueve algunos recuerdos, algunas emociones, experiencias que han sido gratificantes para la vida. Con estas imágenes que acabamos de ver y pensando sobre todo en la letra de la canción, si la escuchamos con atención, me gustaría preguntarles a ustedes que puedan participar o abriendo micrófono con libertad o a través del chat. Si es a través del chat, le pediría a la Caro que me echara una ayudadita con ir traduciendo, porque como estoy pendiente de la presentación, ¿qué nos mueve a servir a los y las demás? ¿Qué creen ustedes que es aquello que nos invita a nosotros, los seres humanos, a poder ayudar a otros, a otras? Curiosamente, en la juventud, en el ciclo de la vida, la experiencia del servicio es una experiencia que genera mucho sentido, que me permite desplegarme desde lo más profundo del interior. ¿Qué creen ustedes que es aquello que nos motiva a los seres humanos en general a poder servir? A ver quién se atreve, quién rompe el hielo. Hola. Hola. Lo personal, creo que al menos de mi parte no hay como algo así que me diga, oh, es que yo quiero ayudar. Es como, mire, yo no soy alguien de grandes recursos, yo vivo en casa chica, tengo a mis hermanos, tengo a mi familia y tampoco espero de que si algún día me ayudan yo recibir algo a cambio ni nada, ¿no? Tampoco creo en el karma, no espero que se me devuelva la mano algún día. Te ayudo simplemente porque si puedo hacer un poquito más liviana la carga de alguien, lo voy a hacer. Y es así, o sea, el esperar que alguien sea un poco más feliz que antes. Y si no me cuesta nada hacerlo, ¿por qué no? Mira, qué valioso lo que nos compartes, ¿no? Hacer que la vida de otro sea un poco más feliz, que sea un poco mejor. Y si está en mis manos hacer el bien, ¿por qué no hacerlo? Ahí hay una decisión, hay libertad, hay voluntad, ¿cierto? Muchas gracias por tu compartir. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Alondra nos dice en el chat que todos vivimos situaciones tanto buenas como difíciles
y hay que ponerse en el lugar de las otras personas para formar una sociedad mejor. Y para mí realizar buenas acciones es gratificante también, o sea, por supuesto que uno también se siente bien. Claro, la solidaridad, la gratificación en el ejercicio de ser solidario, ¿verdad? Michelle también dice, si tienes la oportunidad de ayudar a otra persona a hacerla un poco más feliz, ¿por qué no hacerlo? Ajá. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Uno o dos más que se anime? ¿Alguno de los que ha tenido experiencia en voluntariado, en la pastoral, que sea como a nivel testimonial también, si ustedes quieren? ¿Me escuchan? Perfectamente bien. Que igual sumándome a las palabras de las niñas que han escrito ahí en el chat y de Vicky, claro, al final uno no lo hace como para recibir algo de cambio, como para que te pasen cosas buenas en la vida, sino que porque en realidad es bueno poder ayudar a otra persona a que su vida quizás no sea tan difícil. Y como decían también, si está la oportunidad de ayudar, ¿por qué no hacerlo? Y creo que no es como solamente con este tipo de cosas de voluntariado o de ir, no sé, a misiones como lo hemos hecho nosotros, sino que en pequeñas acciones, por ejemplo, no sé, yo siempre me acuerdo de esto, pero una vez estaba en el súper y había una abuelita que no podía abrir la puerta de los congelados para sacar lo que ella quería sacar. Y yo fui y le ayudé a abrir la puerta y ella me agradeció mucho. Y al final uno se siente como tan lleno de alegría después de realizar ese tipo de acciones, como que aparte de quizá ayudarle a la persona en su día, uno también se llena de esta buena energía, de quizá esta sensación de que ayudar es algo súper positivo. Muchas gracias, Jalea. Si se fijan, claro, Jalea se refiere a algo que les decía yo un poquito al inicio, ¿no? En la vida cotidiana tenemos la oportunidad en pequeñas cosas de hacer pequeños gestos concretos que van en ayuda de alguien específico, ¿verdad? Y si se fijan, todas las opiniones que han dado pareciera que no tienen una respuesta concreta, como visible, tangible, pero todas responden a que probablemente nazca de nuestro interior. Es la posibilidad de apoyar a otros, es un deseo que pareciera que no tiene un significado único, definible, y eso es bien interesante porque finalmente lo que nos va moviendo es que la experiencia de vincularnos con otros, de relacionarnos con otros, de ser con otros y desde ahí apoyarnos es una condición propiamente humana, ¿verdad? Antropológicamente parece que tenemos esta condición de servir a los demás, de apoyarnos mutuamente, de ver a un semejante que está en necesidad y poder acompañar esa experiencia, facilitarla y entregar algo que esté en nuestras manos. En ese sentido, les quise poner esta imagen, que es de una tribu sudafricana, asociada a un concepto que es el Ubuntu, un concepto sudafricano que se traduce como soy porque somos, ¿verdad? No existe solo el yo individual, sino que existe el yo colectivo y en la medida que todos somos, mi identidad se reafirma, ¿no? Desde ahí, desde esta mirada antropológica, lo primero que queremos destacar y en lo que queremos caer en la cuenta es que somos seres sociables, somos seres en vínculo con otras personas, como les decía, ¿no? Somos eminentemente personas que vivimos en sociedad y en relación intersubjetiva con otros. Mi yo, mi identidad, se vincula con un otro distinto, se abre al misterio de ese otro distinto, a lo desconocido, ¿verdad? Y desde ahí se genera algo, una relación que me dice cosas a mí, ¿verdad? Y esa experiencia implica que yo me interese por la realización de los demás, ¿verdad? Que me interese por la sociedad, que me interese por el conjunto, no que yo vea solo por mí mismo.
esa realización personal tiene directa relación con el colectivo, ¿verdad? Y así se echa a andar este engranaje de la sociedad. Les decía yo también, el servicio, sobre todo en la juventud, es una experiencia generadora de sentido. Es una experiencia que moviliza. Si ustedes se dan cuenta, en los distintos acontecimientos que hemos vivido durante los últimos 2 años, pensemos como hito importantísimo el estallido social, ¿verdad? Más allá de las imágenes que se muestran en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el anonimato había muchísimos jóvenes al servicio de otras personas en las distintas necesidades que se vivían en ese contexto, ¿no? Estudiantes de enfermería prestando primeros auxilios, jóvenes que participaban en ollas comunes, gente que iba repartiendo, qué sé yo, agüita con bicarbonato, en fin, distintas situaciones que por mínimas que sean, daban claro reflejo de la preocupación que me significa el otro y de que no soy yo solo en esta vida, ¿verdad? Eso implica que las personas buscamos la necesidad de realizarnos construyendo un proyecto común con el deseo de integrar a todos, especialmente a los más desfavorecidos, quiero decir, y necesitados, ¿sí? La modernidad como época en la historia nos regaló un concepto súper valioso que es el concepto de individuo, el yo, la persona que tiene una historia, que siente, que tiene sueños, que tiene proyectos, ¿verdad? Y que se diferencia de la multitud, que se diferencia de la masa, pero eso no quiere decir que se desentienda de la multitud, que se desentienda del colectivo, que tome una distancia que lo haga indiferente, apático, y que busque su propia satisfacción y sus propios proyectos. Por supuesto que ese es un riesgo, pero pareciera que esta experiencia de servir, de dar, de donarse, es una condición propiamente humana, y por eso es que surge desde el corazón, porque pareciera que estamos respondiendo a nuestra identidad más genuina, ¿verdad? A la esencia, podríamos decir, de lo que somos las personas. Ahora, no todo es color de rosas en esta vida. Por supuesto que nos vivimos en relación con otros, en reciprocidad con otros, en integración social, en socialización, pero esto no está exento de conflictos, no está exento de sufrir dificultades. En ese sentido, tenemos que tener muy presente que está el riesgo de la desintegración también, que está el riesgo de la competencia, del individualismo. Aquí les puse una cita de un texto de Gabriel Amengual, de Antropología Filosófica, que dice, dado que la sociedad es más bien comparable con un ser vivo, imagínense la sociedad en su conjunto comparado con un cuerpo humano, con un ser vivo, en que todo está vinculado, relacionado, conectado, ¿no? Este proceso ha de pensarse como algo dinámico, siempre en marcha, nunca concluido, siempre en proceso, siempre en movimiento, nunca está acabado. De hecho, la sociedad es un todo siempre amenazado por sus efectos contrarios, como son la disgregación, la desintegración, la fragmentación o la degeneración. Si en los hombres se da, sin duda, una tendencia a la socialización, a unirse para vivir mejor, también se da la tendencia contraria, la asocial, la de desentenderse de los demás. Por eso Kant habló de la insociable sociabilidad del hombre, que lleva a unirse en sociedad, pero a la vez a la creación de conflictos, antagonismos y rivalidades. Porque bueno, así como somos una sociedad que está compuesta por seres humanos que tienden, ¿verdad?, a vincularse, a estrechar puentes, a generar proyectos comunes, no podemos olvidarnos que somos individuos únicos e irrepetibles, que tenemos una historia previa detrás, que tenemos una forma de comprender y mirar la realidad que está condicionada por una experiencia genética, por una experiencia social, por un entorno, por una experiencia educativa, y somos diversos, somos distintos, no estamos hechos en serie, por tanto el conflicto es siempre una posibilidad en las relaciones humanas. Entonces, así como antropológicamente estamos dados a vincularnos con el otro,
En esa misma lógica tenemos la posibilidad del conflicto como una opción real. ¿Sí? El conflicto no es malo en sí mismo. El conflicto no es algo que sea negativo y que tenemos que evadir. Es una realidad que tenemos que saber abordar para poder vivirla en una actitud sana que nos permita crecer, aprender y seguir enriqueciendo la experiencia del conjunto, del nosotros, ¿no? De cara a esta realidad, de cara a esta condición primero, ¿no? El ser humano como un ser gregario, con necesidad de otros, con el deseo de un proyecto común, pero también con la posibilidad del conflicto. Y de cara a la realidad que estamos viviendo hoy, año 2021, iniciando una experiencia nueva con un antecedente de pandemia que está viviendo un punto bastante álgido que pensábamos que habíamos dejado atrás, ¿no? ¿Cuáles son los valores que predominan en la cultura actual? Si miramos las noticias, si miramos lo que vemos en lo cotidiano, si miramos la experiencia del año virtual que tuvimos en lo académico, si miramos la fiesta en Cachagua, si miramos la actitud de los políticos, si miramos, en fin, ¿cuáles son los valores creen ustedes que están predominando en la cultura actual? A ver, un palo blanco, qué sé yo. Dale, perfecto, Jalea. Después puede venir la Paula Pozo si ustedes quieren, la Gigi, que no la escuchamos hace tanto tiempo. La Jesús. La Gigi también. No, igual con todo lo que se ve hoy en día, por lo menos en la sociedad chilena está muy dividido el tema de, no sé, pues podríamos decirlo, como se nos dice popularmente, como, bueno, se les dice como cuicos versus flaites, o gente rica versus gente pobre, o gente de escasos recursos. Y no sé, yo igual le doy muchas vueltas porque yo tengo muchos amigos de sectores acomodados de allá de Santiago, y de la dehesa, no sé, de los Barnechea y todos esos lados, pero es muy vígido el cómo, no sé, pues en las noticias se juzga mucho a estas fiestas clandestinas en sectores pobres, en sectores vulnerables, donde los cabros no tienen una casa gigante como para pasar el tiempo y al final deciden salir a una fiesta como quizás para distraerse. No estoy como dando un respaldo a que lo hagan, como para que no se me malentienda. Pero también está como, no sé, po, en la tele se juzga mucho ese lado y en redes sociales, que hay mucha más gente quizás de clase media, otra de clases más bajas, se tiende a juzgar mucho estas fiestas que se hacen en Cachagua, en Zapallar, en todos esos lugares más acomodados, y se genera esta como rivalidad, este conflicto que al final lo único que hace es separarnos mucho más en vez de, pucha, sé que está mal hacerlo, pero ¿por qué voy a juzgar yo al otro? Al final, ¿quién decide como si quedarse en su casa, hacer cuarentena y ser responsable es uno como individuo? A pesar de que, claro, saliendo igual afectáis a los demás y no sé, po, si alguien de sectores acomodados sale a una fiesta y vuelve quizás contagiado, eso, gracias Moira. Al final, no, no sé, pues él se contagia y tiene todos los recursos para quizás estar bien, pero contagia a su nana, la nana contagia a la familia y así va sucediendo todo. Pero a lo que quiero llegar es que existe mucho esta rivalidad entre sectores populares por quizás quién lo hace peor, quién está actuando peor frente a esta pandemia. Y creo que algo súper errado, porque, pucha, creo que uno como persona siempre va a juzgar, pero dividir tanto, seguir dividiendo más aún al país con todo lo que está pasando, yo creo que no es bueno porque, no sé, por el otro día una amiga que vive en la de esa comentaba como que ya estaba como aburrida de que siempre como, porque igual tiene muchos amigos como yo, y comentaba que era fome para ella tener que ver siempre que estaban como funando estas fiestas, pero nadie funaba, no sé, po. Yo el otro día, por ejemplo, fui a la playa porque me invitaron y es como, pucha, yo jugo la fiesta en Cachagua, pero no me jugo a mí mismo por haber ido a la playa.
o no me juzgo a mí mismo por salir, no sé, al mall chino. Entonces creo que algo súper importante antes de juzgar al otro, vernos nosotros mismos, para no seguir dividiendo más, como digo, este tipo de situaciones que al final lo único que generan es más conflicto y no vamos a llegar a ningún lado, seguir como mientras seguimos peleando con otros, y quizá el ejemplo no era tan bueno, pero va más allá de eso, como en tratar de no seguir quizás juzgando las acciones del otro, sino que juzgando nuestras propias acciones y desde nuestra individualidad, tratar de ir ayudando al resto, tratar de ir cambiando como este sistema que al final lo único que hace es dividirnos más. Y eso creo que era lo que quería decir. No sé si me Claro. entienden. Sí, yo creo, Jalea, así, como para leerte así muy en síntesis, que a lo que te refieres es que uno de los elementos que predomina en la cultura actual tiene que ver con la división, ¿verdad? Con la separación, que es totalmente contrario a lo que venimos diciendo en clave más antropológica del vincularnos con otro, ¿verdad? Y la división implica, por ejemplo, juicio, como una referencia, como una forma de comprender o de abordar al otro, ¿no? Entonces, claro, toda la razón. Muchas gracias por tu compartir. Está ahí silenciada, Caro. Perdón. Michelle dice en el chat, creo que actualmente hay mucha indiferencia. Moira también comparte y según ella predomina el egoísmo. Y Alexandra también más o menos en la misma clave dice el egocentrismo. O sea, yo primero, yo segundo, yo tercero. Claro. Eso nos dicen las chiquillas. Si se fijan, todas estas cosas que ustedes relatan tienen una explicación, no son azarosas, no surgen como hongos después de la lluvia, ¿no? Esto es parte de un proceso, de un desarrollo social, político, económico, de un estilo que se viene acuñando por muchos años y que está decantando en esta realidad. Lo cierto es que esta realidad también tiene matices, porque justamente en este proceso en el que hemos ido viviendo con la pandemia, con el estallido social, y me refiero a estos dos elementos porque creo que son los más fundamentales de la realidad país hoy, en la actualidad, ¿verdad? Un contexto, digo, social de crisis a nivel nacional, que se agudizó profundamente con la experiencia de la pandemia del coronavirus. Han habido un montón de experiencias que muestran matices totalmente contrarios a estas miradas que podemos destacar hoy día en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿verdad? Está la experiencia de la vía común, está la experiencia de la vida cotidiana de la solidaridad anónima, un poco la experiencia que contaba el Jaleo de algo tan simple como ayudar a una abuelita a abrir una puerta, que no está en sus capacidades, ¿verdad? Bueno, eso es un pequeño detalle que genera un matiz que marca la diferencia entre una cultura que pareciera que predominantemente como marcada por esta mirada hostil, más individualista, más dividida, ¿no? Hay muchos matices, hay muchas experiencias de entrega, de solidaridad, de acompañamiento, de escucha, ¿verdad? De cariño, de preocupación por el otro. Y eso es el gran desafío, cómo por una parte mirar el matiz y cómo por otra hacer una opción, tomar una decisión que me permita vivir contracultura respecto a esto que domina en nuestra forma de relacionarnos hoy. En ese sentido, la experiencia del Evangelio es transversal a quienes somos creyentes y a quienes no lo son. Porque los valores que promueve Jesús, que vive Jesús en la palabra, son valores profundamente humanos. Y en eso todos estamos implicados. ¿Y qué son los valores del Evangelio? Bueno, igualdad, amor al prójimo, dignidad de la persona, ¿verdad? Fraternidad, solidaridad, justicia, paz, inclusión. Entonces, yo puedo ser el ateo más acérrimo de este país, pero no puedo quedarme indiferente a un valor que realza la dignidad de otro, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con una condición común para todas y todos. Entonces tenemos un tremendo desafío, que es ver cómo enfrentamos esta experiencia
y descubrir los matices. Y aquí nos mostramos en esta triada de la cohesión, el conflicto y la cooperación. La cohesión de una sociedad viene dada entonces por los vínculos que la unen, y ahí pueden ser muy diferentes las experiencias, ¿verdad? Ahí hay intereses comunes, fines comunes, un saber compartido, una historia, una tradición, la memoria, ¿verdad? La cohesión va a ser tan grande o tan mayor cuanto más densos sean estos vínculos, ¿verdad? Con cuanto más afiatados estemos. En ese sentido, desde ahí se puede dar la experiencia de la cooperación, que es la experiencia de obrar en conjunto, de modo coordinado en los distintos miembros para poder seguir con un proyecto en común que nos permita entonces generar condiciones en que todas y todos tengan buenas posibilidades para poder crecer, enriquecer su vida, promoverse, en fin, ¿no? Todo lo que eso implica. Y bueno, esta necesidad de cooperar viene dada por distintos motivos. Por una parte, por la necesidad de realizar tareas que sobrepasan las capacidades individuales de las personas. Luego viene dada también por la búsqueda de mejores resultados que reporta la división del trabajo gracias a la realización del conjunto, ¿verdad? Nos permite dividirnos, poner sobre la mesa distintas habilidades y talentos, y eso permite definitivamente mejores resultados. Y por último, la amortiguación de riesgos tanto en la planificación como en la ejecución y los resultados, ¿verdad? Sin embargo, también, como les decía, está la experiencia del conflicto, que no es otra cosa más que el choque de los intereses, las contradicciones en la experiencia de la puesta en común. El conflicto también es una forma de relación social. El conflicto también se da en la sociedad humana de manera común. En toda la sociedad entonces se dan tensiones y conflictos entre los roles, los liderazgos, las funciones, la presencia del que es distinto, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con esa experiencia tan propia nuestra? Bueno, yo creo que hoy día la sociedad nos expresa a gritos que estamos frente a una imperiosa necesidad de humanizarnos de manera personal y humanizar al otro, al que está conmigo. No podemos haber pasado por una pandemia tan difícil, tan terrible, que nos ha amedrentado, que nos ha orillado a quedarnos en casa, que nos ha coartado la libertad, ¿verdad? Pasando por alto los aprendizajes que esta nos puede dejar. Y uno de los principales desafíos es la humanización. Y la humanización va a requerir entonces que podamos estar en sintonía, ¿verdad?, con nuestro mundo interior, con aquello que nos habita interiormente. Pensamientos, ahí se implican sueños, deseos, miedos, heridas, sentimientos, el mundo de los afectos, los deseos de ayudar a otro, de promover a otro, los miedos, las amenazas que voy viviendo en mi entorno, que también son naturales, ¿verdad? Y bueno, una alternativa para poder vivir en esta clave de la humanización es la perspectiva de la comunicación no violenta, quiero decir, que propone un psicólogo estadounidense que se llama Marshall Rosenberg. Este señor nos propone algo que es bastante sencillo, pero bastante desafiante de vivir en lo cotidiano también. Propone básicamente que los seres humanos nos movemos y nos relacionamos y por lo tanto nos comunicamos con los demás desde nuestras necesidades. Y de cara a nuestras necesidades nos enfrentamos a dos realidades. Realidad 1, y la mejor podríamos decir, o la más óptima, es que nuestra necesidad esté satisfecha. Realidad 2 es que nuestra necesidad esté insatisfecha o desatendida. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nuestras necesidades están satisfechas? Es que yo me siento en un estado interior de afecto, de gozo, de contención. Como bien dice el nombre, de satisfacción, ¿verdad? Sin embargo, cuando mis necesidades no están satisfechas, me muevo desde la carencia, me muevo desde la exigencia, me muevo desde sentir que algo me falta. Y eso genera una reacción, una cadena de reacciones internas totalmente distinta respecto de la otra. La comunicación no violenta entonces es una forma de comunicarnos que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con los demás, permitiendo que aflore nuestra compasión natural, de la que hablábamos al inicio, en clave como antropológica,
basada en la expresión honesta y en la escucha empática de los sentimientos y las necesidades con autenticidad y profundidad. Nos permite resolver situaciones difíciles desde la cooperación y el respeto mutuo. Paso para la comunicación no violenta es, primero, observar la realidad sin emitir juicios. Normalmente, todo lo que nosotros observamos, todas las experiencias que tenemos, todas las vivencias que vamos enfrentando en la vida, están permeadas por nuestra forma de mirar y de comprender la realidad, por lo tanto tienen un juicio asociado. Eso no es malo en sí mismo, es un condicionamiento que todos traemos, ¿verdad? Sin embargo, eso, como condicionamiento, nos predispone a mirar la sociedad como resuelta, como hecha, y no nos permite objetivar ni mirar los matices que están presentes. Entonces, el primer paso para una comunicación no violenta es observar sin emitir juicio, tratando de objetivar aquello que yo veo delante mío. El segundo paso es identificar cómo me siento ante esa situación. Porque todos estos juicios que surgen de manera espontánea están mediados por un mundo emocional, un mundo de sentimientos que están ocurriendo en mi interior. Por lo tanto, detenerme me va a permitir identificar los sentimientos que me surgen en el interior. Luego, identificando mis sentimientos, emociones, voy a descubrir cuáles son mis necesidades. Si una situación me genera rabia, es que a lo mejor necesito contención, por ejemplo. Necesito expresar. Necesito escucha. Si una situación me genera paz, es que deseo contemplación, deseo compartir, ¿verdad? Entonces, una vez que yo identifico mi sentimiento y mi necesidad, entonces me encuentro en condición de solicitar o formular una petición. Esta perspectiva de la comunicación no violenta o compasiva o consciente o desde el corazón tiene como dos antagonistas. El modelo de la jirafa, que por su altura, por su gran corazón, tiene la capacidad de mirar más allá de lo evidente, ¿verdad? Y de acoger aquello que vive desde su emocionalidad. O el chacal que anda ahí misteriosamente, que es un animal, podríamos decir como carroñero, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, que se mueve desde la carencia, desde la búsqueda de la carencia. Entonces, el modelo de la comunicación no violenta, desde el corazón, busca el bienestar de todos, es consciente, es empática, hace peticiones concretas, está abierta a la experiencia de un otro que es distinto, y abrirse a la experiencia de un otro que es distinto significa libertad para acoger y recibir como respuesta lo que el otro desee o necesite. A veces ese vínculo puede estar en comunión y otras veces puede estar totalmente contrario, ¿verdad? Pero es una comunicación que me invita a hacerme consciente de mí, de quién soy, y a no personalizar. ¿Cuántas veces ustedes han dicho o han escuchado que alguien dice, o ustedes mismos han dicho, me enojé con X persona porque hizo tal cosa, o tal persona me hizo enojar? Cuando yo digo tal persona me hizo enojar, estoy evadiendo mi responsabilidad en todo nivel respecto de la emoción y de la respuesta que me surge de cara a una situación o un estímulo. Y una vez que evado la responsabilidad, le estoy dando toda la responsabilidad a esta persona en concreto. Por lo tanto, ya no soy protagonista de mí mismo, de mi historia, de mis vínculos, sino que soy actor pasivo y víctima de ella. Yo puedo decir, me enojé cuando tal persona hizo tal cosa, pero identifico cuál es mi emocionalidad frente a ese escenario y me hago cargo y puedo descubrir por qué surge esa emoción desde mi interior. ¿Por qué tengo esta necesidad insatisfecha que hace que emerja esta emoción y que me termine enojando?
Entonces, por el otro lado tenemos la experiencia del chacal, que busca tener la razón, que es exigente, que se mueve en la lógica de la baja autoestima, de la carencia, del juicio, de la competición, y que quiere arrasar con todo para, en el fondo, tener su verdad, una verdad rígida, inamovible, que me condiciona y me determina, y condiciona y determina todo mi entorno. Es una pasadita bien somera por lo que implica esta posibilidad de comprender la sociedad desde una posibilidad de humanización, que implica conectar con nuestro interior. Para finalizar este momento de voluntariado y relaciones humanas, les quiero dejar con un videíto, un cortometraje, que no sé si me alcanza el tiempo, yo creo que sí. En estas cosas el tiempo siempre se hace corto. Entonces, como para poder hacer síntesis de lo que esto implica. Igual dura 4 minutitos, así que tampoco es tanto. On the run for so long, pushed and pulled and shunned. It was so wrong. These four walls crashing in won't stop me now, 'cause I'm alive. I'm out tonight, all night. Everybody needs to know it's the year of the rat. Every day we've got to hold on, 'cause if we hold on, we could find some new energy. Flat and filled like treasure. Thank me for my words. It's a pleasure. Just don't ask me to stay, 'cause I'll be gone. But it's alright, I'm okay, always. Everybody needs to know it's the year of the rat. Every day we've got to hold on, 'cause if we hold on, we could find some new energy. One is one, together one. This one is one, forever one. This one is one, together one. This one is one, forever. Everybody needs to know.
Me quitó la pena del chacal. Eso, me pasé un poquito harto. Muchas gracias por la paciencia, por la atención. Bueno, vamos a ir co-construyendo el espacio. Este es el puntapié inicial y seguiremos compartiendo en lo sucesivo. Ya, Dani, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. No, Giselle, gracias a ti. Te presento que quienes estamos aquí primero y luego te presento un poquito a ti. Vale. Estamos, bueno, el equipo de pastoral, hay 2, 3, 4, sí, hay 4 o 5 integrantes de la pastoral que siempre vienen, Ya. que son, bueno, Giselle, Paula, Isra, Jalea, María Jesús y Cata, que se integró este año por virtual. Y además, todos los demás son nuevos, son que por primera vez vienen porque están interesados en saber qué se hace, cómo se hace. Ayer Jalea nos avisa que no va a poder activar su cámara, tranquilo. Y bueno, y en la primera parte vimos, bueno, ahí alcanzaste a escuchar algo de Francisco, que estaba hablando de lo que significa el voluntariado, el servicio y las relaciones humanas, ¿no? Y entonces ahora me toca presentarte a ti. Daniela es la encargada del área de inclusión dentro del programa de responsabilidad social de vinculación con el medio. Y ella trabaja con una mesa inclusiva en la universidad y está siempre atenta a cómo hacer que nuestra vida, no en palabras, ¿no? Porque somos personas inclusivas que respetamos los derechos de todos, sino que en acciones concretas podamos traducir y habituarnos y interiorizar una actitud y una relación de respeto hacia el otro con la diferencia que tenga. Así que sin más, Dani, te dejo a ti. Bueno, muchas gracias, Giselle. Para mí es muy importante este espacio. Les agradezco el tiempo, también la disponibilidad y la disposición que tienen para reunirse hoy y tocar estos temas tan relevantes. Cuando Giselle me invitó, yo pensaba en charlarles sobre la discapacidad, digamos, y la inclusión como elementos concretos en un principio. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que quizá una manera de conversar sobre temas de inclusión y discapacidad es más bien que nos acerquemos al valor de la inclusión, o a la inclusión como un valor, ¿sí? Efectivamente, yo trabajo en el programa de inclusión de la universidad, que tiene 4 años y medio más o menos, ¿sí? Se produce justamente su nacimiento a propósito de estar en presencia de compañeros en situación de discapacidad y que, digamos, viendo inconvenientes en el proceso formativo, decidieron efectivamente levantar, ¿sí? Esta petición, esta importante petición de que la institución se hiciese cargo de las temáticas de inclusión. Así nace. Yo siempre prefiero contarlo, ¿sí? Opto por contarlo porque es súper relevante saber dónde estamos, tanto como trabajadores, trabajadoras, como también parte de la comunidad de estudiantes, ¿no? Ese es el terreno que hoy día estamos pisando en materia de inclusión y discapacidad. ¿Por qué trasladarlo a un valor? ¿Por qué hablar de la inclusión como un valor? Porque es una experiencia humana, ¿sí? Yo creo que de alguna manera muchos de los que podemos estar aquí hemos atravesado. No sé si en el caso particular de cada uno han tenido la posibilidad de interactuar con algún familiar o con algún vecino o con alguien que te rodeaste o incluso con compañeros de la propia universidad que se encuentran en alguna situación de discapacidad. Me atrevería incluso a animarlos a decir en este momento si han tenido o no esa oportunidad de interactuar
o incluso entre nosotros mismos podemos tener alguna situación definida como discapacidad en términos biomédicos o no, da lo mismo. Pero a ver si hacemos el ejercicio y si nos podemos comunicar de alguna forma, cuántas personas de las que estamos acá hemos tenido experiencias cercanas en esta temática o con alguna persona, sin ir más lejos. Pueden decir yo sin problema, si es que quieren desactivar los micrófonos. Yo, Paula dice yo no. Mira, Paula Pozo dice yo no. yo tengo hay una Alondra, compañera, ¿sí? ¿ya? ¿Me escucha? Sí, Hay una perfecto. compañera de Derecho que yo creo que ya parece que ya egresó, pasó a 5º año y ya tiene discapacidad. Yo creo que la han visto en la universidad, es una niña que no tiene brazos. Sí. Alondra, ¿tú eres compañera de Connie? No, no sea, soy ¿la has visto? compañera, pero la conozco. Vale. Bueno, ahí hay un caso sin ir más lejos, ¿no? O sea, claro, Connie estudia Derecho, ¿sí? Entiendo que ya va a su último año, y efectivamente ella, su particularidad consiste en la ausencia de miembros superiores, digamos que es una discapacidad muy, muy, muy extraña, ¿sí? Y además de eso, bueno, particularmente Connie tiene la habilidad de desplegarse de manera muy eficiente en los entornos, aún siendo estos adversos. Y es ahí entonces donde yo quisiera detenerme un poquito en la inclusión como un valor, ¿sí? No se trata, como bien decía Giselle, de solo interiorizar pautas de conducta o modos relacionales, ¿sí? Se trata más bien de que aprendamos a tener una opción, aprendamos a tener una definición y trabajemos con esa definición, ¿sí? Es decir, que seamos capaces de llevar el discurso, todo lo que estamos aprendiendo hoy acá, en esta jornada, a nuestro quehacer concreto, ¿sí? En el relacionamiento humano con los otros o a través de una práctica, ¿sí? La práctica que les va a ofrecer el espacio de voluntariado, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera es posible llevar ese discurso que estamos interiorizando hoy día a la práctica? Justamente a través de otorgarle valor a aquello que invisibilizamos o aquello que muchas veces se transforma en un prejuicio, ¿sí? O aquello que simplemente a veces es ignorancia, ¿sí? Muchas veces nosotros no sabemos de qué forma, ¿no?, abordar o acercarnos a una persona que está en situación de discapacidad o sencillamente una persona que es distinta de mí, ¿sí? Noten que lo que más solicita una persona en situación de discapacidad es que le pregunten a ella o a él, ¿sí? De qué manera quiere ser llamado, de qué manera quiere ser autodeterminado, digamos. Pero que el diálogo sea directo. Cuando no sepamos algo, preguntemos, ¿sí? Entendamos que la inclusión, ¿sí?, es un concepto muy lleno de cuestiones extrañas, del orden de, por ejemplo, qué sé yo, lo académico, las adecuaciones. No sé si acá hay alguien que esté estudiando pedagogía, pero muchas veces está como en ese registro, ¿sí? Pero en realidad no, en realidad en realidad lo que hay es una construcción diaria, ¿sí?, asociada al tema. ¿Sí? Digo esto porque muchas veces nos vamos a topar con distintas formas de acercamiento y distintas definiciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que a mí me importa de este momento? Es poder transmitirle un solo mensaje, ¿sí? La inclusión relacionada con la discapacidad, ¿sí?, es un tipo de relación social, ¿sí? No es una particularidad, no es una patología, no es una enfermedad que tenga una persona, ¿sí? La discapacidad es un tipo de relación social muchas veces discriminadora y de desventaja, ¿sí? Por lo tanto, es incluso cifrable dentro de lo que podríamos hablar como un fenómeno social, porque es analizable. Si uno mira las encuestas, las pocas encuestas que se han hecho en Chile,
serias o al menos financiadas desde el Estado, que son 2 solamente, uno de los elementos clave, ¿sí?, es que la discapacidad está más presente en los sectores vulnerables, ¿sí? Entonces incluso podríamos hablar de cómo la discapacidad empobrece, ¿sí?, materialmente a las familias y a las personas. Estamos muy cerca entonces de entenderla como un fenómeno social. Pero para nosotros en la UCSH, ¿sí?, la discapacidad asociada a la inclusión va a ser un tipo de relación social, muchas veces, insisto, de discriminación y de exclusión, ¿sí? La discapacidad está generada además por el entorno social y material, ¿sí? No es que una persona que no tiene brazos, como en el caso de nuestra compañera Connie, no pueda abrir la puerta porque no tiene brazos, ¿sí? Es la puerta la que no es accesible, ¿sí?, para que cualquiera de nosotros pueda entrar, ¿sí? No es que se necesite un baño adecuado necesariamente para la permanencia de una persona usuaria de silla de ruedas, ¿sí? La persona no necesita una adecuación, ¿sí? Es el entorno físico el que debe adecuarse, ¿sí?, no la persona, ¿sí? Es una opción, chiquillo y chiquilla y chiquillas. Uno elige dónde se para. Uno elige si va a hablar desde el enfoque biomédico y va a patologizar, ¿sí?, aquel que es diverso en términos de su funcionalidad o en términos de su apariencia física, qué sé yo, ¿sí? Y elijo ponerme ahí. Bueno, en la UCSH elegimos, ¿sí?, ponernos desde este otro lado, desde este enfoque social de la inclusión y la discapacidad, en donde lo que vamos a hacer, ¿sí?, es ubicar la deficiencia fuera, ¿sí?, de la persona. La deficiencia no está en el sujeto, ¿sí? La deficiencia está en el entorno, la deficiencia está en nuestras propias actitudes, la deficiencia está, por ejemplo, en el poco valor que le damos, por ejemplo, a la lengua de señas, ¿sí? Yo siempre digo esto para que quede bien claro. ¿Se han preguntado ustedes por la calidad de salud mental que tiene una persona sorda? Si las personas que practican la psicología, y me incluyo, ¿sí?, no nos hemos preocupado de ser señantes. ¿Se imaginan ustedes cómo es para una persona sorda ir a un hospital y parir si el médico o la médica no sabe o no es usuario de lengua de señas? Entonces, si se fijan, son aspectos del orden de la discriminación. Y cuando hablamos de la inclusión como un valor, es en esas prácticas en donde debemos centrarnos, ¿sí? Yo no digo que salgamos de aquí y vayamos a aprender lengua de señas, ¿sí?, pero digo que al menos lo empecemos a considerar, ¿sí?, en nuestras prácticas diarias, ¿sí?, en nuestros saberes, en la manera en que vamos aprendiendo, en la manera en que vamos incorporando estos elementos a nuestra propia formación, ¿sí? Es muy importante, es muy importante. Una persona ciega no accede al conocimiento de la misma manera que los normovisuales como nosotros, como los que estamos aquí ahora, o al menos los que yo puedo ver, ¿sí? Menos aún y con mucha más complejidad una persona sorda. En la universidad tenemos actualmente a 5 compañeros sordos. No, 6, para ser más exacta. ¿Sí? Tenemos incluso a una persona que, siendo sorda, ¿sí?, y bajo todas las dificultades que le impuso el entorno social, el sistema y qué sé yo, hoy día es titulada, hoy día es profe, digamos, y hace clases y trabaja para otra universidad, digamos, y efectivamente logró insertarse cómodamente en el ámbito de la educación. Tenemos prontamente un egresado también de historia, ¿sí?, un profe de historia,
y así, experiencias que van constituyendo fortalezas, ¿sí? Para la institución, pero también fortalezas experienciales. Entonces, ese es un poco a grandes rasgos lo que yo les quería transmitir, ¿sí? Más allá de las palabras que yo les puedo dejar en este momento, la definición que nos damos nosotros para trabajar en la UCCH y que intentamos permear a otros órganos, a otras unidades, como ahora mismo, ¿cierto? A través de Giselle y esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, permearlos, ¿cierto? Empaparlos un poco de esta mirada asociada a la discapacidad, ¿sí? La discapacidad como un tipo de relación social que muchas veces margina y que efectivamente tiene sentido cuando observamos las barreras que el entorno físico, actitudinal, mental, ambiental impone, ¿sí? A una persona X con características distintas, ¿sí? Así que yo nada más que les voy a dejar con un video que es uno de los últimos, en donde ustedes van a poder escuchar, ver a compañeros, compañeras que participaron en su creación, que son compañeros nuestros, son rostros que a lo mejor ustedes van a reconocer, ¿sí? Y que fue un mensaje para el pasado Día Internacional de la Discapacidad, que es el día 3 de diciembre, se celebra, y lo elegimos para compartirlo hoy día por lo que dice, ¿sí? Porque viene a refrendar un poco qué es lo que se hace en la UCCH y el mensaje con el cual yo les quería dejar, que es la incorporación. Esto no va a pasar de manera espontánea, ¿sí? No por osmosis vamos a empezar a ser súper inclusivos, pero lo que yo puedo poner a disposición es mi voluntad y mi permanente atención a lo que este grupo y los que vengan vayan requiriendo en esta línea. Adecuación de materiales, cómo hacer una tarea más inclusiva, cómo poder generar que sea para todos y todas sin exclusiones de ningún tipo, o al menos de formato, ¿sí? Como les digo, son cuestiones que se van haciendo en la práctica, no se necesitan incorporar de una, pero para eso también está el programa. Así que, con el permiso de ustedes, voy a compartirles este video, ¿ya? ¿Ahí ya están viendo el videito en sus pantallas o no? Ustedes me dicen, porque yo lo estoy viendo. Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Entonces le voy a poner play para que ustedes puedan verlo y oír. Mucha. ¿Perdón? No se escucha, no se escucha. No se Dani. escucha. Ya. Esperen un segundo. Hemos experimentado por unos breves segundos no poder acceder con todos los sentidos a lo que nos están presentando. Sí. Así que la Dani, sin querer, nos ha hecho sentir cómo es estar por un segundo sin la Cuando audición. compartes, Dani, acuérdate de pinchar abajito cuando se te abre la ventana, compartir que tenga sonido. Eso. Vale. Muchas gracias, muy amable. Ya, aquí vamos de nuevo entonces. Ahora sí, lo vemos todo, ¿verdad? Sí. Ya, aquí va. Suena perfecto. Hola a todos y a todas. Yo soy Constanza Larenas Pérez, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Silva Enríquez. Y el día de hoy les quiero contar sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este tiene por objetivo el promover los derechos y el bienestar de las personas en situación de discapacidad, así como también el concientizar sobre la situación en todos los ámbitos de la vida. El año 2019 se hizo una gran despertar de las personas en situación de discapacidad, la cual llevó a generar cambios necesarios y está fomentando a que se generen más de estos cambios que son fundamentales para un buen pasar de las personas en situación de discapacidad. El año 2008 se ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
la cual nos faculta para exigir que haya un acceso universal en cada una de las áreas a las cuales queramos acceder. Por lo cual, queremos siempre que se legisle y se tomen decisiones sobre temas de personas con discapacidad o sobre la discapacidad con nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros. Hola, mi nombre es Johan Arevalo, soy estudiante de Sociología de la Universidad Católica Silva Enrique. Hoy, en el Día de la Discapacidad, quiero hacer mención a la participación y el reconocimiento de las personas con discapacidad en los diferentes espacios de la vida social. Hoy tenemos nuevos desafíos. Se nos viene un proceso constituyente y una nueva constitución. En el proceso constituyente las personas con discapacidad deben estar presentes para una constitución la más justa e inclusiva posible y en la cual estemos representados todas y todos. También quiero hacer mención a que las diferentes instituciones garanticen los derechos de las personas con discapacidad, como también las personas con discapacidad sean agentes políticos y participen en esta nueva sociedad justa e inclusiva. Eso, que estén bien. Un abrazo a todas y a todos. Hola a todas y a todos, mi nombre es Araceli Muñoz Guajardo, soy licenciada en Fonoaudiología de la Universidad Católica Silva Enríquez y además soy representante de la Mesa Inclusiva UCCH, la cual es un colectivo de personas con discapacidad que buscan promover la participación social y los derechos de las personas con discapacidad. Para nosotros, el trabajo de la Mesa Inclusiva es fundamental ya que nos permite tener un vínculo con nuestra universidad y así poder generar acciones inclusivas desde los propios estudiantes con discapacidad. Quisiera aprovechar este momento para enviar un saludo afectuoso a todas y a todos en este Día Internacional de la Discapacidad 2020 y los invito a seguir trabajando por la inclusión. Adiós. Hola, mi nombre es Víctor Silva, titulado de la universidad y actual coordinador del área alumni. Mi experiencia como titulado y ahora como trabajador de la universidad ha sido súper buena. Creo que es súper valioso que la universidad se haga parte del movimiento de la inclusión, se haga parte de la inclusión activa de personas con discapacidad. Y creo que incluyendo estudiantes y también funcionarios o funcionarias con discapacidad son muestras reales de que la universidad está asumiendo compromiso. Quiero mandar un gran abrazo, un saludo en el Día Internacional de la Discapacidad. Celebrémoslo como corresponde y practiquemos la inclusión día a día. Un abrazo. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Álvaro Benavides, profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bueno, y tal como ustedes, preocupados por y siguiendo este proceso constituyente, donde se tienen que ver representadas a todos los colectivos, ¿no es cierto? Y todo lo que es la diversidad de estos grupos en la sociedad, así como están las mujeres, así como están, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, también tienen que estar, ¿no es cierto?, participando y representándose las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque son sujetos de derecho, tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros y por lo tanto tienen que verse reflejados también ahí. Hola, mi nombre es Daniela Susarte Sepúlveda, actualmente soy encargada del programa de inclusión para personas en situación de discapacidad de la Universidad Católica Silva Enrique. Pasaba por aquí en este día importante, el Día Internacional de la Discapacidad, para dejar un mensaje desde el trabajo que hacemos en gestión, ¿sí?, en la universidad. Ese mensaje tiene que ver con trabajar por la inclusión, ¿sí?, entendiendo que la discapacidad es un tipo de relación social. La discapacidad no es y no le pertenece a un individuo, ¿sí?, no es una característica específica, sino que más bien es una condición del entorno que por lo general ofrece barreras y resistencia ante la participación de todas y todos. Un abrazo. Bueno, ese es el material que quería compartirles, que es muy breve, muy sencillo, pero refrenda, ¿no?, lo que ya les he podido transmitir oralmente y bueno, y además me gusta mucho porque allí están representados nuestros estudiantes. O sea, las primeras 4 personas que salen en el video son estudiantes de la Mesa Inclusiva, UCCH, que es una mesa compuesta por estudiantes en situación de discapacidad de nuestra comunidad. Y bueno, el último de ellos es casi el fundador de la mesa, que es Víctor Silva. Él actualmente, como bien decía él, es coordinador del área alumni
la institución y trabaja con nosotros en la vinculación con el medio. Entonces, ese es el trabajo que hacemos, ese es el mensaje que yo les traigo. No quiero hacer más preámbulos porque si tienen dudas o consultas o simplemente quieren emitir, digamos, algún comentario, me gustaría que así fuera. Y eso pues. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Dani. Efectivamente, para mí ha sido muy aclarador, como que voy asentando las ideas. De hecho, otro momento de descubrimiento ahora ha sido esto cuando tú decías, no es que el baño no esté adaptado para ellos, sino que los baños normales tienen barreras. Eso para mí es así como, ¡oh!, como que me cayó la teja. Sí, no es el entorno el que tiene que adaptarse a ellos y acogerlo. Pero claro, en nuestra lógica es como que nosotros tenemos el derecho de que las cosas sean para nosotros y ellos no. Y claro, esa manera de pensar es la que está equivocada. Y qué importante que cambiemos el switch, porque cuando estamos en voluntariado o atendiendo a personas en condición de calle, es donde más nos damos cuenta de diferencias abismales, no solo médicas o biofísicas, sino de otras maneras, y que también les pasa lo mismo. O sea, no es que uno tiene que adaptarse a que haya gente en condición de calle, es que no tienen que darse las condiciones para que ellos estén así, ¿no es cierto? O sea, bueno, ya eso. Muchas gracias, Dani. Sí, no, gracias a ti, Isabel, por tu comentario, porque justamente ese es uno de los elementos que, como tú bien dices, hace clic y uno empieza a mirar de manera retroversa quizá todo lo que antes le parecía muy normal, ¿no? O sea, es como, no sé, seamos más críticos cuando pensamos en que la rampa está hecha para personas en situación de discapacidad únicamente. No, está hecha para todos y hace más accesibles los lugares, digamos. Pero no es una condición impuesta por una persona en situación de discapacidad usuaria de silla de ruedas, no. La rampa está ahí para ser utilizada por todos, pero además hace accesible un lugar, ¿sí? Entonces, vayamos como incorporando ese tipo de cuestiones. Una puerta tiene que abrirse hacia adentro, ¿sí? En el caso de personas, por ejemplo, con movilidad reducida, porque efectivamente una persona con su cuerpo, que es el caso de la Connie, por ejemplo, puede empujar esa puerta. Si la puerta se abre hacia afuera, que es como durante muchos años fue la puerta batiente de la biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Eso merma la autonomía de cualquier persona porque tiene que requerir del apoyo de otra, ¿sí? Para poder abrir la puerta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son pequeños elementos que, como les decía, no vamos a integrarlos en este rato, pero para eso estamos, para poder ir apoyando procesos que sean inclusivos. Eso. Antes había comentado a alguien en el chat y yo parece que me quedé con algún registro. Sí, Era que te estaban tratando de ayudar para que se escuchara tu video. Ok. Bueno. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna otra persona que haya dicho, que se le haya hecho algún clic? O que ya conocían a los estudiantes que pertenecen a la mesa, que los habían visto. Bueno, el profe de Derecho que habló, habla de algo súper atingente que es el tema de la constituyente también, ¿no? Pero yo creo que aquí habemos varios que antes hablábamos de inclusión y derechos para todos y que ahora nos damos cuenta que eso tiene mayor implicancia que solamente los típicos estigmatizados, ¿no? Que es así como, no sé, bueno, las mujeres, él decía, los pueblos originarios, pero hay otras minorías y otras diferencias, bueno, también los migrantes, muchas cosas que nos hacen, que es importantísimo tener esta mirada integradora, como tú hablabas del concepto de incorporación, ¿no? O sea, este también es mi hermano, este también es mi compañero de la universidad, mi compañero trabajador. Y bueno, y lo mismo nos va a pasar con la gente con las que nos encontremos en los voluntariados, ¿no? O sea, no es tú que no tienes, yo que voy a ayudarte, sino es
nosotros somos seres humanos y estamos acompañándonos en este momento, en este aquí y ahora, tú y yo somos iguales, ¿no? Y Sí, vengo a claro. compartir la vida. En la inclusión pasa mucho eso, porque a veces las personas que trabajamos en inclusión creemos que sabemos algo, o que simplemente nuestra batería de saberes disciplinarios van a aportar algo. Pero cuando tú encuentras a una persona más diversa que tú misma, te das cuenta de que el rollo se produce ahí, digamos, o sea, en la relación humana. No es algo exógeno a la relación. La inclusión se produce en el entre. No porque solo se generen condiciones para ella. ¿Sí? Aquí hay un comentario que dice, ¿y cómo ser inclusivos con cosas tan simples y cotidianas como lo son las puertas para ingresar a lugares? Al lugar son cosas que muchas veces pasamos por alto, ¿sí? Por supuesto. Yo tengo un chat que está como súper grande en la pantalla, entonces no alcanzo a ver quién lo emite. Que si ustedes pueden ahí ver quién lo emite, ese comentario. La Paula Pozo. ¿Y es un comentario? Gracias. O una pregunta. Y que al principio pone un cómo, ¿no? Me parece. Comentario. Vale, gracias. Sí, o sea, con detalles como eso uno va haciendo la diferencia o notando cuestiones. Parecen mínimos, pero no lo son. Siempre atrévanse a preguntar cuando no sepan cómo enfrentar una situación que involucre alguna habilidad que tengan o no tengan, o algún saber que tengan o no tengan en relación particularmente a la discapacidad. ¿Sí? Siempre. Traten de impregnarse del buen uso del lenguaje o del lenguaje inclusivo. ¿Sí? No existen las personas sordomudas, no existen las personas sordas. ¿Sí? Una persona no es no vidente. ¿Sí? Eso es una característica más bien psicomágica, la videncia o la no videncia. Una persona sencillamente es ciega o ciego. ¿Sí? Y debe ser llamado así o llamado simplemente por su nombre, ¿no? Una persona no anda en silla de ruedas, una persona es usuaria de silla de ruedas. ¿Sí? Una persona no es coja, una persona tiene dificultades o en el desplazamiento o, por ejemplo, movilidad reducida. ¿Sí? O sea, hay una serie de elementos que podemos ir incorporando. Una persona no es discapacitada, se encuentra en situación de discapacidad, puede ser permanente o transitoria, ¿sí? Etcétera. Un gran etcétera. Pero podemos seguir aprendiendo juntos. Dani, pero eso es clave, ¿ah? Eso es clave, porque en condición de discapacidad, no discapacitada, no etiquetada, sino en condición. Y el tema de, porque uno a veces tiene miedo de decir ciego, porque como que suena feo, pero en el fondo, cuando quieres arreglarlo y le dices no vidente, y lo que acabas de decir es así como diciéndole ya, o sea, que no puedes adivinarme la suerte, es así como, qué mal lo estuve usando. Sí, son pequeños detalles que van haciendo la diferencia en el uso del lenguaje. Siempre tengamos el coraje de corregirnos entre nosotros cuando observemos que nos equivocamos, o por ejemplo, no sé, cuando observamos en el metro de repente que dice acceso para discapacitados. O sea, es un acceso diverso, digamos. Atiende a las necesidades diversas de los usuarios. Qué bonito quedaría, ¿no? Este ascensor atiende las necesidades diversas de nuestros usuarios. Saludos, metro. A mí me suena perfecto, amable, bonito, pero no para discapacitados. Qué fome, qué feo, qué excluyente. Yo creo que igual los que estamos casi llegando a los 40 somos una generación que somos hijos de una cultura que ni siquiera se atreve a decir ciego,
sino que como que pobreciteamos un poco y decimos cieguito, ¿no? O cojito, como que si eso suavizara la forma en referirme al otro y en legitimarlo como persona. Entonces creo que es súper interesante toda la labor educativa, porque además creo que es un tema que nos abre también como al universo de aquellos que son minoría, por llamarlo de alguna manera, contra los que nos resistimos también un poco como sociedad, ¿no? Desde el lenguaje inclusivo para adelante. Es como decir, oye, pero ¿para qué? Si los o los hombres o nosotros es genérico. Y ahí entramos en pugnas de lenguaje y cuestiones como que no atienden a la necesidad real humana, finalmente, ¿no? Entonces yo creo que es súper interesante educar, sensibilizar, humanizar en todo lo que esto implica. Sí, absolutamente de acuerdo. Y un trabajo de autocrítica también. Claro, de todas maneras, sí. Que también nos cuesta, creo yo, ser autocríticos, o somos muy lapidarios en algunos aspectos de nuestra vida, o nos cuesta muchísimo ser autocríticos de manera honesta y con disposición a aprender y a crecer, a madurar. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes. Yo creo que tal vez a los chiquillos que están escuchándote por primera vez o entendiendo esto por primera vez, hay que asentarlo, hay que, no sé, estar atentos cuando veamos esos signos y leamos así discapacitados y recordemos, ¿no? No, claro, son personas en condición. Y esto va a ir asentando. Así que muchísimas gracias, Dani. Gracias a ustedes y lo que necesiten. Estamos disponibles por este lado. Giselle tiene mis contactos a través de ella o de manera directa. Bueno, cualquier cosa que necesiten actualizar, disponer, lo que sea. Ya. Muchas gracias, Dani. Ya, pues, chao, que estén bien. Chao, que estés bien. Adiós. Bien. Vamos entonces ahora a pasar a nuestro siguiente tema, que ya es el final y para los cuales nos quedan 10 minutos, claro. Así que démosle sin más preámbulo, porque ya lo anuncié en la mañana. Ya, perfecto. Miren, en este último temita de la mañana les queremos proponer hacer una cápsula del tiempo virtual, en este caso. ¿Qué es lo que significa esto? Es hacer un ejercicio de que personalmente cada uno revise su año 2020 con todas las cosas que eso implica y qué es lo que ha significado para ti este año de pandemia, este año de virtualidad, este año de movimientos sociales, este año de distancia física de los que más queremos, de este año de encierro para algunos hemos pasado, personalmente yo he pasado mucho tiempo dentro de mi casa. Yo vivo sola, además, entonces veo menos gente, ni siquiera tengo mi gata que está aquí. Entonces, los queremos invitar a que piensen brevemente cómo en una frase, en una pequeña reflexión, qué ha significado para ustedes este 2020. Los queremos invitar a que lo escriban en el chat para que podamos ir leyendo sus sentires, sus reflexiones, sus frases. Si quieren reducirlo y resumirlo en una palabra, bienvenido, en dos, en una frase, en una reflexión un poquito más larga, pero así pensando, ¿cómo ha sido mi vida personal, mi vida como estudiante, mi vida en esta sociedad, en este país, con las frustraciones que eso conlleva, con las alegrías, con las penas que hemos pasado, con la pandemia, con todo? Si tuviera que mirar ya, con distancia, mi 2020, ¿qué es lo que ha significado para mí? Los invito a que vayan tomándose unos minutitos, vayan pensando y vayan escribiendo sus frases, sus reflexiones, las palabras que quieran destacar.
La Gigi nos comparte esperanza. Necesitamos esperanza, Gigi, de todas maneras. Jalear comparte cambios, sí, hartos cambios. La Paula, aprendizaje. Mucho aprendizaje, sobre todo superación, asimilación y aceptación. La Monse, reconocerme. Interesante, el reconocer. Michelle nos dice, en lo personal, pensando en lo positivo, creo que ha sido un poco liberador y enriquecedor. Mira qué bien. Qué bueno que hayas sacado esas conclusiones ya ahora mirando el 2020. Giselle nos dice, mis metáforas, montaña rusa de emociones, deshielo de iceberg, caminar sin conocer el camino, sentir que vivo un día a la vez. Interesantes aprendizajes. Francisco nos dice, adaptación, aprendizaje, cansancio, apertura, docilidad. Moira, un año de conciencia y aprendizaje sobre uno mismo. También sale esto de reconocerse, de reencontrarse. Alexandra, darme cuenta que soy capaz de muchas cosas. María Jesús, reflexión personal sobre mis metas. Claro que sí. Queremos poner todas estas sentires, todas estas reflexiones, todas estas palabras, todos estos aprendizajes que cada uno tiene en esta cápsula del tiempo, porque claramente vamos a repensar y vamos a darle vuelta al 2020 y probablemente al 2021 como años significativos dentro de nuestras vidas. Va a ser unos años que van a marcar de ahora en adelante cómo vamos a vivir como sociedad, qué aprendizajes vamos a tener que tener. Por ejemplo, aprender a convivir y usar una mascarilla, que antes no era algo que considerábamos. Y quizá eso lo vamos a tener que usar por un buen rato. Entonces, estos son años de cambio, son años de reflexión, son años de introspección. Entonces queremos poner todas las cosas que ustedes pusieron en esta cápsula del tiempo. Con todas estas palabras queremos iluminar este momento y ponerlo también en las manos de Dios, pensando en las bienaventuranzas. Entonces, les voy a poner una canción, un videito corto. Sé que hemos visto varios videitos, pero todos cortitos, tengan paciencia. Es el recurso que se puede usar por la virtualidad. Sí, es verdad. Mañana vamos a tener más ojo con eso. Así que se los comparto al tiro. Felices aquellos, los de puro corazón, los que en cada mañana te sonríen con pasión y te dicen mirándote con gozo, tenga usted un día hermoso, más amable, más dichoso. Felices los de limpio mirar, saben de envidia, los de nunca condenar, los que nunca te cargan de tristeza, ni te enrostran tu pobreza, que conocen tu belleza. Descansan en la lucha por la paz, una paz verdadera de justicia y libertad. Los que entregan su vida sin medida por un mundo sin heridas, sean felices cada día. Felices los que buscan verdad, los que luchan por
recordar a cada hombre dignidad. Los que al miedo salvaje dan derrota, dan su sangre gota a gota, y en la tierra son semilla que brota. Dice el hermano con nobleza y sin doblez, los que saben que el barro se ha pegado a nuestros pies, que conocen la pena más profunda, la alegría donde abunda y la entrega más fecunda. Felices los que olvidan tu error y te saben distinto y te abrazan sin rencor, porque ven que tu corazón palpita, que en tu alma siempre habita algún sueño que se agita. Aprieta con calor, los que nunca se ríen de tu llanto, porque solo un nuevo canto es su alegría y su encanto. Felices los de gran corazón, que comparten la vida regalando un nuevo don, y te dan de su paz, te dan de beber, y a su mesa te sientan y te llaman hermano. Y te dan de su pan, y te dan de beber, y a su mesa te sientan y te llaman hermano. Felices de puro corazón, los que te abrazan sin rencor, los que dan lucha por la paz, junto a tu lado en el dolor, los que buscan la verdad, regalan nuevo y dan al hombre dignidad. Muchas gracias, Caro, por este momento, por esta canción. Y ahora, eso, desde esta canción lo que quería expresar eran las bienaventuranzas. Y el momento de cierre para esta primera mañana de formación para el voluntariado, queremos hacerlo desde las bienaventuranzas, ¿no? Esta canción hablaba de felices, en el Evangelio de Mateo dice dichosos, y enumera ciertas características, ciertas condiciones, ciertas actitudes, ciertas cualidades, habilidades blandas, ciertas cosas que a veces vivimos y a veces no. Entonces la invitación para ir terminando esta primera jornada es que podamos escoger una de estas dichosos, una de estas bienaventuranzas, que es lo que Jesús vino a mostrarnos desde Dios, ¿no? Él vino a decirnos, esto es posible ser felices de esta manera y haciendo esto. Entonces puede ser que tú escojas una, que es la que más te llama la atención, la que más te gusta, la que más quisieras, o la que más te cuesta. Es solamente como para acercarnos a lo que Jesús nos invita, ¿no? A este amor al otro, desde las relaciones humanas
sanas, no violentas, inclusivas y amables, amorosas, ¿no? Amorevoleza, diría Don Bosco. Entonces, eso, es una. Y la podemos escoger y poner en el chat para... Y las que puedan prender su micrófono y decir, ay, a mí me identifica esta también, y la leemos y la repetimos. Así que ese es el ejercicio para cerrar nuestra primera mañana. Ya, yo voy a empezar para dar el ejemplo. A mí, en este momento, luego de haber escuchado a la Daniela Susarte y todo el clic que me ha hecho de cómo yo misma estaba condicionada a tratar a los diferentes, me hace más sentido para este momento el último. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Porque a veces somos mal entendidos, mal comprendidos, y nosotros también mal comprendemos o prejuzgamos. Y bueno, ahora yo voy leyendo lo que ustedes van escribiendo. Jalea le hace sentido el dichosos los humildes porque heredarán la tierra. A Paula, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios porque los saciará. A Francisco también, la de hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, y entre paréntesis pone justicia, porque Dios los saciará. A Isra, dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Aquí solo comentarles que misericordia quiere decir que acercas las cosas al corazón, así como cordie, que en latín viene de corazón. Y cuando uno perdona, es como que deja entrar en el corazón ese amor, ¿no? Esa tener la posibilidad de acercar las cosas al corazón, de verlas desde el corazón. Y bueno, esta es nuestra manera de acercarnos a Jesús, acercarnos a valores humanos, trascendentales, que nos ayudan a ser mejores personas, ¿no? Y que, como ustedes decían en la cápsula del tiempo, es lo que este contexto de pandemia, de incertidumbre, de posibilidad de contagio aún, de protocolos de cuidado, de autocuidado, porque yo cuando me pongo la mascarilla me la pongo para no contagiarme, pero también para no contagiar al otro, ¿no? Entonces todo lo que hacemos nos hace relacionarnos con los otros. Somos seres relacionales y desde ahí podemos escoger cómo vivir esta relación, ¿no? Si desde este mensaje de felices porque consideras al otro, porque consideras al otro un hermano, o desde lo que nos pasó con el sistema neoliberal de individualismo y egoísmo, ¿no? Uno tiene la opción todos los días de decidir desde dónde y cómo relacionarse, y desde dónde y cómo vivir y tomar las pequeñas decisiones del día a día.